Kamisaraki hilatanaka guyacanaka, hichuruja kimsaqalqu, yatiqawi aymara aru qtanwa. Hichuruja unt'apqañani up'itatanaka, komasa saminaka unt'apqañaneja. Hola, hoy día vamos a reconocer los tejidos aymaras y los colores en la lengua aymara. Estamos en la lección número 8 y comencemos. Aymar marcanja, warminakasa chachanakasa p'itapjewa, kunaymana, acá hamuqanakanwa unijtanja. Acá warmija, luraskiuma pirsara. Aksanakan walisuma samillitata. Ma chullo, ma awayo, ukamanaka kunaymananakwa aymara haqinakaja lurasipqtanja. Históricamente el pueblo aymara es un lugar donde siempre se tejen tejidos de diversos colores, como podemos ver en las imágenes. Se hacen frazadas, chullos, prendas con diversos colores y esos tienen sus propios significados. También hacen bordados de diversas inspiraciones a los zorros tutelares, a los dioses, etc. Hichaja, un tapjañán saminaka. Vamos a conocer los colores. Jupaja, ella, ello, puluniwa. Ella tiene una manta amarillo, ¿de acuerdo? Paja, ello, puluniwa. Jupaja, kunasamisa pachasa. Jupaja, chupika, puliraniwa. Pulira pagunasamisa, chupika, jusa. Jupaja, chupika, puliraniwa. Jupayo callaste. Jupaja, chalina pacuna samisa. Chalina pacuna sami pachasa. Jupaja laram chalina niwa. Larama acá chalinaja. Larama. Jupaja laram chalina niwa. Jusa. Jupan simpirupacuna samis pachasa. Kuna samisa. Negro, ¿no? Muy bien. Ahí maran camisas. Kuna samisa. Jupaja chiar sumpiruniwa. Jupaja chiar sumpiruniwa. Nayanik otaja. Kuna samisa. Chiara. Chiar saminik otaja. Kwa puncho kuna samisa. Oke punchowa. Oke plomo. Oke saña. Oke punchowa. Ichaja. Untapjañane. Aspectos gramaticales. Uso del posesivo. Ni. Este posesivo, es el morfema, ni se presenta antes del verbo y se forman palabras con más de 2 sílabas. Se emplea en el posesivo. Vamos a ver el ejemplo. Punchuni. La raíz es puncho más ni, que quiere decir que tiene poncho, el que tiene poncho. Punchuni. Nairani, por ejemplo, Nairani, el que tiene ojos. Nasani, el que tiene nariz. Lacani, el que tiene boca, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver otros ejemplos. En primer caso, este sufijo denota que tiene o con, por ejemplo, ¿no? Chachani, que el que tiene con esposo, ¿no? El que tiene esposo. Nayaja utanita, yo tengo mi casa. Esta ni sin representa, ¿no? Nayaja utanita. Nayaja punchunita, yo tengo poncho. Jupaja chupika pulirani. Ella tiene pollera roja. Jupaja chiar wiskuni. Él tiene ojota negro.
¿De acuerdo? En el otro caso, ¿ve? Se emplea en la serie de números colectivos. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Tunka Mayani. 10 más 1. 10 tiene más 1, ¿no? Tunka Mayani. Patunka Pusini. 20 con 4 más. Sokta Tunkani. 60. ¿De acuerdo? En ese caso también vamos a usar este sufijo, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Tukuyktanwa. Kimsa kalko yatiqawje. Aquí sin cama, ya kama.